Vuelve la vara de Aarón delante del testimonio. Números 17, 10, segunda parte. Buenas noches, los saludo hoy 22 de noviembre, mes de la oración. Bienvenidos todos a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. El tema de meditación es la vara de Aarón y la autoridad. Te damos gracias, Señor, por permitir este tiempo, esta comunión contigo, esa comunión entre nosotros. Ayúdenos a depender cada vez más de ti y a disfrutar cada vez más esa comunión contigo, Señor. Gracias porque podemos acercarnos a ti en confianza, en libertad, sabiendo que eres nuestro Dios, eres nuestro Padre, que nos amas, que con amor eterno nos has amado, con un amor incondicional, perfecto. Gracias, Señor. Nuestro corazón está abierto, dispuesto para ti. Queremos recibir tu palabra. Guíanos, enséñanos. Háblanos, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a considerar en esta noche el tema la vara de Aarón y la autoridad. Y para esto te invito a que nos ubiquemos en Números capítulo 17. Estos miércoles hemos estado mirando en Números 17 algunos versículos. Nuevamente vamos a mirar de los versos 1 al 10. Números capítulo 17, versículos número 1 al 10 dice: Luego habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres. De todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: Vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. Bien. Hemos estado considerando cada miércoles asuntos relacionados con este pasaje de Números 17, y hoy específicamente vamos a ver su relación con la autoridad, la vara de Aarón y la autoridad. Ya de tanto leerlo y repetirlo, pienso que se empieza a ser familiar este pasaje, y más si lo conectamos como debe ser con el capítulo anterior, porque los que
han visto ese capítulo anterior, particularmente los que estuvieron el miércoles pasado, recordarán o caerán en la cuenta que hay una conexión entre estos dos capítulos, 16 y 17. El capítulo 17 es un capítulo muy precioso que nos da una señal, es una señal muy importante que el Señor quiere y le pidió a Moisés que volviera la vara de Aarón para que sirviera por señal precisamente. En el capítulo 16 hay una señal también, vimos hace 8 días, que debía ubicarse en el altar de sacrificios, ¿recuerdan? Con los incensarios que habían sido quemados, ellos los debían fundir y tenían que cubrir todo el altar. Esa era una señal del juicio por la rebelión. Y acá en el capítulo 17 hay otra señal. Esta señal es la vindicación del liderazgo de Moisés y de Aarón, no solamente de Aarón, sino de ambos, de Moisés y de Aarón. En primer lugar, quiero que observemos ese liderazgo que hay allí. En el capítulo 16 hay una rebelión contra ese liderazgo, contra el liderazgo de Moisés y de Aarón. Ese fue nuestro tema. Se vio como una intriga, como una envidia, una codicia de poder, de dominio sobre el pueblo, de posición sobre el pueblo, y se originó una especie de competencia. ¡Qué horror! Una competencia. Ellos dijeron, bueno, pero si todos somos santos, esto es un pueblo santo, todos podemos liderar. Y más, recuerdan, unos que eran de la misma tribu de Leví y otros que eran de la tribu de Rubén, de los primogénitos. Entonces dijeron, pues si Aarón y Moisés pueden liderar, nosotros sí que es cierto. Nosotros sí que es cierto que tenemos más autoridad, más razón de ser para ser líderes. El Señor juzgó esa rebelión en el capítulo 16 y en el capítulo 17 hace una vindicación de liderazgo y Él muestra con una señal muy clara a quién es que ha delegado su autoridad. Lo primero entonces que quiero que veamos es que hay dos personas acá, no hay uno, no era solamente Moisés, no era solamente Aarón, sino que son dos, Moisés y Aarón. En el capítulo anterior se ve claramente, explícitamente, que están murmurando contra Moisés y Aarón. De hecho, primero empieza diciendo la escritura que contra Moisés, luego dice contra Moisés y contra Aarón, y luego señalan que es una rebelión directamente contra Dios. Dios ha levantado un liderazgo que no es solamente de Moisés, sino de Moisés y Aarón. Es muy diciente. Moisés tiene una representación aquí de la autoridad delegada, pero también Aarón tiene un significado especial de esa autoridad delegada. El Señor desde el principio, eso lo vemos desde Éxodo capítulo 19, ha tenido un deseo y es que toda la nación, todo su pueblo, todo su reino sea de sacerdotes, un reino de sacerdotes. La palabra reino, por supuesto, indica o viene de rey. El Señor quiere que todos en el pueblo de Dios, todos, absolutamente todos, no un solo grupo, sino todos en el pueblo de Dios, desempeñemos dos funciones: función de rey y función de sacerdote. Cuando el Señor nos salva, no es que se terminó todo. La Biblia nos enseña que es ahí cuando comienza todo. Comienza una carrera, comienza una preparación, una edificación, lo vimos el domingo pasado. Comienza una edificación, y una edificación no al azar, es una edificación con un propósito específico, y es que seamos reyes y sacerdotes para Dios. Cada uno de nosotros, función de rey, función de sacerdote. En Moisés vemos representada la función de rey. Él es el que toma la iniciativa, Él es el que administra, Él es el que dirige, Él es el que tiene ese gobierno. Y en Aarón vemos representada la función de sacerdote. Él es el que tiene que tender la intercesión, el que tiene que tender el incensario, el que tiene que tender el tabernáculo de reunión, el que tiene que presentarse delante de Dios por el pueblo. El Señor quiere que nosotros tengamos esas dos funciones.
función de rey y sacerdote. La manera correcta, y lo muestra este capítulo 17, para desempeñar nuestra función delante del Señor o para ejercer esa autoridad que el Señor nos ha delegado, es que tengamos estas dos funciones, rey y sacerdote. Nosotros podemos ir delante del pueblo y dar directrices, ministrarles, impartirles, si antes hemos ido delante del Señor. Podemos ir delante del pueblo como reyes, si antes hemos ido delante del Señor como sacerdotes. Y eso es lo que muestra acá. Quiero llamar su atención a el versículo número 6. Número 17:6 dice: y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas. Cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Esas varas representan una autoridad. Así que estamos hablando de un príncipe por cada familia, por cada tribu, por cada casa. Entonces son 12 príncipes, son 12 varas. Cada vara es una autoridad. Esos príncipes, por ser principales literalmente, líderes de sus casas, tenían cierta autoridad. Sin embargo, de todas esas autoridades había una que había sido delegada por Dios. ¿Y por qué razón? Por su deseo, por su decisión, por su soberanía, por su orden, porque Él dice: necesito avanzar en este propósito, tenemos muchas personas acá, son más de 2 millones de personas que han salido de Egipto, están atravesando el desierto, ya hemos tenido unos episodios de rebeldía, ya les dije que no van a entrar todos a la tierra prometida, de hecho van a quedar en el desierto muchos de ellos y solamente la descendencia va a entrar, además de Josué y Caleb. Y esta gente es muy rebelde, esta gente no es dócil, necesito levantar un liderazgo, voy a dejar una autoridad delegada para que los encamine de acuerdo a mi deseo, de acuerdo a mi propósito. De lo contrario, Él no lo va a lograr. Es por eso que el Señor levanta líderes y los empodera con una autoridad delegada. Cuando nosotros hablamos de la iglesia como el cuerpo de Cristo, vimos que es así por las funciones. No que un órgano o un miembro del cuerpo tenga más fuerza, más importancia que otro, sino que es una cuestión de funciones, de actividades. Y el Señor levanta a esos hombres por eso, porque necesita unas actividades. Esas actividades se reparten en dos categorías. Una categoría de rey y otra categoría de sacerdote. Allí tenemos que estar bien enfocados. La autoridad delegada del Señor tiene que enfocar el reino y el sacerdocio. Cuando nosotros le hablemos a otras personas del Señor, cuando estemos dirigiendo, aconsejando a las personas, siempre tenemos que guiarlas en esas cosas. Nosotros no podemos decirle a las personas que simplemente reciban a Cristo para no ir a la condenación y ya, no. Ese es menos de la mitad del Evangelio y hemos aprendido que el Evangelio es mucho más. No podemos hablar a las personas hasta la muerte de Jesús, sino que el Señor resucitó y en vida está en nosotros cumpliendo una edificación para que lleguemos a ser reyes y sacerdotes para Dios, porque un poco más adelante, en la próxima dispensación, vamos a ejercer en pleno esas funciones de rey y sacerdote, cada uno. En este momento estamos en una edificación que apunta a ese deseo, a ese propósito del Señor. Ese propósito no es un propósito que Él haya dejado al azar o que a última hora haya revelado o se le haya ocurrido. Recuerde que desde creación el Señor declara, en el primer capítulo de la Biblia, Él declara su deseo al crearnos. Él nos crea a imagen y semejanza suya para que señoreemos, para que reinemos sobre la tierra y sus recursos. Ahí está la función de rey y sacerdote. Semejanza al Señor por el sacerdocio y el reino es la otra función que nosotros tenemos. El deseo del Señor es que seamos reyes y sacerdotes, que todo el pueblo sea un reino de sacerdotes. Por eso ese énfasis siempre
en el liderazgo, siempre que vamos a guiar a las personas, tenemos que hablarles no solamente de la salvación, sino el propósito que el Señor tiene con salvarnos, que es una edificación para que lleguemos a ser reyes y sacerdotes útiles para su deseo, para que reinemos durante el milenio, que es una introducción realmente para un reino que va a ser eterno. Vimos nosotros cuando ese domingo el tema fue la iglesia como el reino de Dios. Vimos que ese reino va a ser por la eternidad. Vamos a reinar sobre las naciones por la eternidad. Muy bien. Estas varas representan esa autoridad. Habían 12 varas. Dice el verso 6 que entre esas 12 varas estaba la de Aarón. ¿Cómo estaban esas 12 varas en ese momento? Secas completamente, muertas completamente. Y todas son llevadas delante de la presencia del Señor, delante del testimonio, en el lugar santísimo, toda la noche. Y al día siguiente, lo que nos dice el verso 8, que hemos visto varias veces, encuentra Moisés que la vara de Aarón, varias cosas dice. Dice que reverdeció. ¿Qué más dice? Echó flores. ¿Qué más dice? Antes de frutos dice otra cosa. Echó sus renuevos y echó también almendras. Es una manifestación de una vida después de muerte. El desempeño de la autoridad delegada por el Señor es así tal cual. Es en resurrección, en una dependencia de resurrección. La vara de Aarón por sí solita era igualita a las otras. Hermanos, la autoridad que el Señor nos ha dado, si no estamos conectados a su presencia, queda igualita que la autoridad de todo el mundo, sin ningún poder. O bueno, sí tendrá cierto poder, pero no un poder de reverdecer, no un poder de florecer, no un poder de echar renuevos y mucho menos frutos. No hay poder de vida. Pero unidos al Señor se manifiesta el poder de resurrección. Ese es el liderazgo en el Señor. De esa manera se desempeña la autoridad delegada del Señor. No hay otra manera. Hay muchas maneras atractivas, pero la del Señor es así. Debemos tener una dependencia del lugar santísimo. Ir continuamente al lugar santísimo. Antes que sucediera esto, que está en el capítulo 17, antes de llevar esas varas y antes de que la vara de Aarón reverdeciera y echara flores, renuevos y fruto, antes de esto ya había sucedido algo en el capítulo 16. ¿Qué fue lo que sucedió en el capítulo 16? Que el Señor juzgó la rebeldía. El Señor juzgó la rebeldía del pueblo y luego de juzgar la rebeldía del pueblo severamente, como lo vimos hace 8 días, y usted lo puede ver en el capítulo 16, luego sí se da ese milagro de la vara de Aarón que echó las flores, que reverdeció, echó flores, renuevos y fruto. Primero el Señor juzga, termina con la rebelión, después sí hace reverdecer la vara. Moisés, que está siendo vindicado acá, inclusive Aarón también, han tenido sus problemas, han tenido sus desobediencias y sus rebeldías también. El Señor en ellos ya había juzgado esas cosas. Ustedes recuerdan, lo vimos también hace 8 días, sobre todo el caso de Aarón. El Señor ya había juzgado esa rebelión en Aarón. Ya estaba listo para el asunto del lugar santísimo. El asunto del juicio de la rebeldía es un asunto del altar. Nosotros vamos al altar y ahí debemos confesar todo, pero en el lugar santísimo nos impregnamos de la presencia del Señor para reverdecer. Moisés tuvo un trato muy especial de Dios. Él no salió de su universidad en Egipto siendo tratado no, ni siquiera como un rey, sino como un Dios. ¿Recuerdan? La Biblia nos dice que lo trataban como un Dios. Él no salió de allí todo capacitado para liberar a su pueblo, al pueblo de Israel, sino que el Señor le dio una capacitación especial. La capacitación que da el Señor es una capacitación muy distinta a la del mundo. Con la capacitación del mundo, con las habilidades humanas que tenemos, no podemos ejercer
la autoridad delegada del Señor. Moisés es un buen ejemplo de eso. El Señor prácticamente eliminó, lo dejó tartamudo después de ser un gran orador. Lo dejó tartamudo, solamente entendiéndose con ovejas, al punto que le dijo, yo no soy capaz. Y el Señor le dijo, Aarón va a ir contigo. Él va a ser el profeta. Él va a hablar por ti. Sin embargo, llega un momento donde le deja clarito a Aarón y a su hermana María, ustedes pueden profetizar, pero yo con Moisés es el que hablo cara a cara. Ya se necesitan los dos liderazgos, los dos tipos de liderazgo, como he dicho. Moisés fue tratado antes de esta vindicación. Fue tratado una y otra vez. Igual nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces? ¿Dónde vamos a ser tratados? Nosotros vamos a la presencia del Señor. Llevamos todo eso muerto, como estemos, a la presencia del Señor, ahí delante del altar. Allí dejamos todo. Allí tenemos una comunión con el Señor. Ahí el Señor nos aplica la cruz. Digamos que nosotros somos muy buenos contadores públicos, pero fuimos contadores públicos en el mundo. Llevamos esa habilidad de contador público a la presencia del Señor para que sea juzgado, para que pase por muerte. Y en resurrección eso va a ser una bendición en el propósito del Señor. Todas nuestras habilidades, todo lo que tenemos, nuestras habilidades, también nuestras limitaciones, todo lo llevamos a la presencia del Señor. Que se impregne de la vida del Señor y de ahí sale lo que va a servir. Así que la vara de Aarón nos muestra cuál es la manera de poder ejercer de una manera efectiva la autoridad que ha sido delegada. Hermanos, hay muchas cosas atractivas, Las iglesias hemos adoptado muchas cosas atractivas, muchos métodos. Y se han escrito muchos libros acerca de métodos. Y vemos que funcionan. Yo aquí estoy viendo un método que es el método del Señor. Y es el método de la vara de Aarón. Tenemos que ir a la presencia del Señor para que todo lo que no es quede allí y todo lo que sí es del Señor se produzca en resurrección. Otro método, por atractivo que sea, yo le invito a que lo rechace, a que no lo use. Solamente dependamos del Señor. Quiero que miremos por favor en Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, verso 32 al 45. Marcos capítulo 10, versos 32 al 45 dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron, y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. ¿Qué cosas? Verso 33. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces quiero que hagamos una pausita allí y nos imaginemos la escena. Ellos le seguían con miedo, con un cierto temor. El Señor percibe eso, se voltea hasta donde está ellos y les dice claramente lo que va a suceder. Ahorita subimos a Jerusalén y me van a tratar muy mal, me van a escarnecer, me van a escupir encima, me van a maltratar, me van a matar. Pero también les dijo que al tercer día iba a resucitar, mas al tercer día resucitará. Es un momento donde el Señor le está haciendo esa confesión a sus discípulos. ¿Y qué esperaría el Señor de parte de ellos? Al decirle que va a pasar por todo eso tan duro. Yo imagino que Él esperaba algo de solidaridad, que lo apoyaran, que lo abrazaran, que le dieran fuerzas, que oraran. Mira cuál fue la reacción de ellos. Versículo 35. Entonces
Ese entonces nos muestra el momento y nos muestra lo que se desencadenó de eso que el Señor ha dicho. Verso 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. En eso estaban pensando. El Señor les está diciendo: vamos a Jerusalén, voy a sufrir mucho, me van a matar, pero el tercer día voy a resucitar. Y ellos les dicen: queremos que nos haga un favor, que cuando esté en tu reino, yo me siente a la izquierda y mi hermano a la derecha. Y estamos hablando de los líderes, de dos de los líderes. Como les decía hace 8 días, no tengamos en poco el asunto de la rebeldía, porque no se siente cuando la tenemos dentro. La sienten más fácil otras personas que nosotros mismos, del embotamiento que produce. Nosotros miramos a estos dos, a Juan y Jacob, y están muchos descarados. Pero quiero decirles que nosotros no somos mejores que ellos. Estamos igual de necesitados. El Señor les está confesando por lo que va a pasar tan duro, tan crudo, y ellos están interesados en los lugares de privilegio por encima de los otros discípulos, y poco o nada le importaba el sufrimiento que el Señor les estaba contando que iba a pasar. Están enfocados en sí mismos y no en el Señor. Es más, la primera vez que el Señor le dice a ellos que es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho y morir, uno de ellos, Pedro, no estaba enfocado en sí mismo, sino que por el cariño que le tenía al Señor Jesús, le dijo: no vaya allá para que no le pase eso. Entonces, unos enfocados en sí mismos, otros enfocados en el Señor, pero no con la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? Enfocarse en el Señor, pero para el propósito de Él. Pero Pedro le dijo: no vaya a Jerusalén. Si no va a Jerusalén, no se cumple su propósito. El liderazgo o la autoridad que el Señor nos ha delegado tiene que desempeñarse de tal manera que sea de acuerdo al propósito del Señor. La tendencia nuestra es pensar en nosotros, en quedar bien. Yo voy a tener este ministerio, pero voy a quedar bien. Y si de pronto Pablito tiene otro ministerio y le va mal, qué pesar. Yo quería que le fuera bien, pero de mala le fue mal. En todo caso, yo voy a sacar adelante mi ministerio y todo mi equipo va a quedar bien. Eso pasa en las iglesias. Eso nos pasa a nosotros. Y eso hay que desarraigarlo del corazón. Por eso hay que ir al lugar santísimo, que toda esa rebeldía, toda esa ambición muera. Y en resurrección se produzca lo que el Señor desea. El Señor les contesta a ellos, versículo 38. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados del bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero al sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, entonces, eso eran esos 2, y los otros 10, ¿cómo estaban? Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Por qué se enojaron? Ahí no dice exactamente, pero ¿por qué cree que se enojaron? Porque ellos dijeron: pero estos dos, en vez de estar pensando en el propósito de Dios, están pensando en ellos. ¿Por eso fue que enojaron? ¿Por qué se enojaron? Claro, estos quieren los mejores puestos para ellos, y nosotros que los de segunda. Cada uno estaba pensando en lo suyo, en lo mismo, brillar, en levantar su nombre, no el nombre del Señor. Que es lamentable, que es lamentable.
Si nos empeñamos en levantar nuestro nombre, lo podemos lograr. Si nos enfocamos en quedar bien, lo podemos lograr. Eso yo creo que ha sucedido una y otra vez. Pero no es por ahí el asunto. No es para eso que el Señor nos ha dado autoridad. No es para eso. El Señor nos ha dado autoridad para otra cosa. Sigue diciendo el versículo 42. Mas Jesús llamándolos les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Esa es la autoridad en el pueblo del Señor. Esa es la autoridad que el Señor ha delegado. Entonces, ¿para qué la autoridad que el Señor le da a alguien? Para que ese alguien se convierta en ¿qué? En siervo, siervo de Dios, siervo de todos. Los siervos de Dios amamos que nos digan ministros, pero no amamos mucho que nos digan siervos, pero es la misma cosa. Ahí viene el ministro, wow, pleitesía para el ministro. Ahí viene el siervo, nadie lo voltea a mirar, a menos de que lo necesiten. Que otro venga, le toque el hombre y le diga: siervo. Ese muchacho no me dijo ministro, no, el ministro era el que estaba predicando, el ministro era él. ¿Qué hace el siervo? Sirve, sirve. Que el Señor nos conceda un corazón que aspiremos a tener el título de siervo. Para que eso sea posible, tenemos que ir delante de la presencia del Señor. Acostumbrarnos a ir. Llega un día donde decimos: ya lo logré. Pero me he revestido de una humildad que no me reconozco en el espejo. Ya no tengo ambiciones personales, ya no tengo codicia, ya amo a todos. Hasta a Fanny la amo. ¿Ah? Mejor dicho, ya estoy full. Y de pronto bajamos la guardia. No, hermanos. Mientras estemos en esta dispensación, recordemos que debemos buscar y depender continuamente de la gracia del Señor, continuamente la presencia del Señor, continuamente que el Señor aplique la cruz, que aplique la cruz y que salgamos de ahí en el poder de resurrección para poder reverdecer. El Señor nos ha dado una autoridad, nos ha delegado su autoridad para que nos convirtamos en siervos de todos. Termina este pasaje, esta parte, con el verso 45 diciendo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El mismo Señor se pone de ejemplo. El Hijo del Hombre no vino para que le rindan pleitesía, para que le sirvan, sino al contrario, para servir. Y servir hasta el último, o sea, completo. Es un servicio total, al punto de dar la vida en rescate por muchos. Así tenemos que ser. ¿Para qué la autoridad delegada? Para eso. El Señor Jesús en Juan 20 dice: así como el Padre me envió, yo os envío a vosotros. ¿Y para qué lo envió el Padre? Para que sirviera y diera su vida en rescate por muchos. ¿Para qué nos envía el Señor a nosotros entonces? Para que sirvamos y demos nuestra vida en rescate por muchos. No es para que nos sirvan. Y yo voy a alcanzar el título de... Pues que nos gustan tanto los títulos, ¿verdad? Decía hace poco que ya no hay pastores, porque los pastores es como ordinario, pero apóstol es más refinado. Entonces ya no hay pastor y pastora, sino que hay apóstol, y como suena tan feo decirle apóstola, entonces apóstol
y profeta. Métase a internet y busque y va a encontrar cantidades de congregaciones que ya no tienen pastores, sino que tiene el pastor y la profeta. Ahora, gloria a Dios por los apóstoles actuales, gloria a Dios por los profetas actuales. Si usted se mete a internet y en todos esos que encuentre allí, no los maldiga, bendígalos. Ojalá que realmente sean apóstoles y profetas, ojalá que sean en una sola palabra, tanto apóstoles como profetas, como pastores, que todos podamos ser siervos, esos siervos que el Señor siempre ha soñado. Esos son los mismos reyes y sacerdotes, porque es que suena muy bonito rey, pero ¿qué es un rey? Es un siervo. ¿Qué es un sacerdote? Es un siervo. La autoridad del Señor, Él nos ha dado la autoridad para que podamos llegar a ser siervos de todos. Y como dice el verso 44, y el que de vosotros quiera ser el primero, será el siervo de todos. ¿Cuál es el primero? El siervo de todos. Y yo hemos tenido el privilegio de conocer personas así, personas que uno puede decir, esta persona fue o es la primera de la iglesia. ¿Por qué? Porque es un siervo de todos. Esa actitud tan hermosa que delante de esas personas se siente uno lleno del Señor, una impartición de vida al Señor, porque son siervos. Son siervos, el Señor ha dado autoridad delegada para eso. Esa vara de Aarón que reverdeció está mostrando cuál es la verdadera autoridad delegada del Señor. No es una vara para ser autoritario sobre las personas, para regirlas, para azotarlas, para mandarlas, sino que, ¿qué función tenía esa vara de Aarón ya reverdecida? ¿Qué hizo? ¿Para qué servía esa vara para las personas? Puedan disfrutar esas flores, puedan disfrutar esos renuevos y particularmente puedan disfrutar esas almendras. ¿Para qué son las almendras? ¿Ustedes no han hecho aretes de almendras? ¿Para qué son las almendras? Para comer, para alimentarse, para nutrirse. De tal manera que la autoridad delegada del Señor, representada en la vara de Aarón que reverdeció, es una autoridad que debe alimentar, debe provocar alimento para las personas. Cuando las personas te busquen, tienes que estar lleno del Señor para impartirle la vida al Señor, para que sean alimentados. ¿Alimentados de qué? De la vida del Señor. Aquí hay muchos principios. Uno, el principio de rey y sacerdote, y el otro principio, el principio del alimento. Las almendras no eran de adorno, eran para alimentar. En la presencia del Señor podemos procurar ese fruto para alimentar a las personas. Nosotros hemos aprendido en la Biblia que la palabra de Dios es un alimento, y particularmente dos tipos de alimento. Un alimento, el apóstol en hebreo lo llama lechita, y otro alimento que lo llama vianda o alimento sólido. La lechita es una palabra específicamente de gracia. El alimento sólido es una palabra específica de justicia. La lechita tiene que ver con hasta la muerte del Señor Jesús. Lo sólido, el vianda, la palabra de justicia, viene de la resurrección del Señor Jesús en adelante. Ambas cosas se requieren. Pero si a una persona se le va a dar lechita, y a los 10 años lechita, y a los 20 años lechita, no va a tener el alimento, no va a quedar saciada la persona, no se va a poder nutrir bien. En ese liderazgo falta algo, falta ir delante de la presencia del Señor, y el Señor va a mostrar, es que está escrito, y no solamente en Hebreos 5 y 6, está escrito en la palabra, está escrito en Romanos capítulo 5 particularmente, lo de la muerte, pero también lo de la resurrección. El apóstol Pedro nos habla de lo que viene en resurrección. En Apocalipsis vemos todo lo que viene en resurrección. En Mateo, que nos muestra los diseños del reino, esas parábolas nos muestra todo lo que hay en resurrección. Entonces, cuando nosotros quedamos con la muerte, es bueno, no es que sea malo, es bueno. Es una parte y nos nutre. Y de hecho todavía recibimos una palabra de eso y nos nutre. Si usted puede tomar lechita, bueno, yo leche en polvo,
¿cierto? Pero toda la lechita no sirve, por supuesto que sí, porque es alimento, pero siempre lechita no. Se necesita un alimento y el Señor nos da la provisión para que podamos nutrir a las personas adecuadamente. Para terminar, vayamos por favor a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versos 45 al 51. Mateo 24, versos 45 al 51. Dice: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé qué? El alimento a tiempo. Quiero recordarles que en Mateo 24 y 25 está esa gran profecía del Señor que habla lo que va a suceder en el tiempo del fin, que corresponde a 3 años y medio, con Israel, con la iglesia y con los gentiles. Y que particularmente el mensaje que da a la iglesia está en la última parte del capítulo 24 y en la primera parte del capítulo 25. En ambas partes muestra primordialmente dos cosas en las que se debe enfocar la iglesia: en velar y servir. Velar y servir. En capítulo 24 le dice a la iglesia, tiene que velar y tiene que servir. Capítulo 25 vuelve a decir, tiene que velar con las vírgenes, tienen que velar, y con el asunto de los talentos tiene que servir. Pero en ese orden, primero velar y luego servir. En ese contexto dicen los versículos 45 al 51 eso. El 45 que lo he leído: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Para que tenga un alimento para dar a tiempo, ese siervo fiel y prudente, ¿qué ha tenido que hacer antes? Ese siervo, para poder hacer ese servicio, ha tenido que primero velar. Es decir, ha tenido que ir delante de la presencia del Señor, llenarse del Señor para poder reverdecer, para echar flores, para dar particularmente, tener un fruto con que alimentar a la casa del Señor. Versículo 46 en adelante: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. El Señor da una palabra, una bienaventuranza allí. ¿Por qué? Porque no siempre es un asunto atractivo estar en esa función. Parece cosa pequeña dar almendras a la gente. Y es más atractivo ofrecer otras cosas. Incluso muchas congregaciones se enfocan en otras cosas y no en el alimento, lo menosprecian. Pero el Señor da una bienaventuranza para eso, para que a los siervos los halle así. 47: de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuándo es esto? En la segunda venida del Señor, después del tribunal de Cristo. Si el siervo que el Señor puso sobre su casa no dio el alimento a tiempo a la gente, entonces Él pondrá su parte con los hipócritas. Habrá una disciplina temporal ahí en el milenio, un lloro y crujir de dientes para estas personas. Hermanos, sabiendo esto, entonces no le podemos dar a la gente cualquier cosa. Nos toca mirar la palabra, nos toca estudiar la palabra, pero particularmente nos toca ir delante de la presencia del Señor. Si no vamos delante de la presencia del Señor, entonces llega un momento en que ya no va a haber la palabra para alimentar, porque esa palabra no es de nosotros, no sale de nosotros. Nadie se puede inventar una palabra tan poderosa que tenga el mismo poder de resurrección. No hay, solamente el Señor. Entonces nosotros no tenemos que inventar, es más fácil de hecho y más emocionante. No tenemos que saber nada. Yo recuerdo en el año 2010 hablamos todo el año sobre el reino, y cuando se acabó el año 2010 yo dije, Dios mío bendito, ya hablamos todo del reino, ¿qué vamos a predicar en el 2011? Y yo por un tiempo dije, debimos hacer esto más pausado, no cada domingo esto, no. Y ahora en el 2011, ¿qué vamos a hacer?
como si eso dependiera de nosotros. Y les confieso, yo me preocupé por eso. Y del 2011 para acá fue todo lo contrario. Es cuando el Señor más nos va a dar y nos sigue dando y no para de darnos una palabra. No para, no va a parar. No depende de nosotros, lo que ya hayamos aprendido. Relajémonos, es más fácil y es más emocionante de lo que podría parecer. No tenemos que saber nada, solamente ir delante de la presencia del Señor, tener comunión con Él, dejar nuestros asuntos, que Él nos juzgue, que pase por muerte todo lo que no es. De ahí salimos en resurrección con las almendras listas para darle de comer a los demás. Amén. Mucho ánimo con esto. Hay una bienaventuranza para la fidelidad de los siervos que hagan esto. Cuando tenemos un amigo, alguien para aconsejarle, para hablarle la palabra, tenemos una palabra, no solo lechita, pero también vianda, para que las personas se enfoquen en el deseo del Señor, que sean reyes y sacerdotes para Dios. Oremos para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por este tiempo, por tu gran amor, por tu misericordia, gracias por tu palabra, por tu diseño, gracias por la autoridad que nos has delegado. Ayúdanos, Señor, a desempeñarnos de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a tu deseo. Gracias, Señor, por el alimento. Danos ese alimento no solo para nosotros, sino para compartir con otros, para dar el alimento a tiempo, para aprovechar el momento que las personas puedan recibir ese alimento, que puedan ser nutridas de ti. Oramos, Señor, que podamos seguir comiéndote, comiendo de ti, alimentándonos, nutriéndonos de tu vida, Señor. Queremos comer ese pan, tomar esa sangre, queremos nutrirnos cada día más de ti, crecer en ti. Edifícanos, Señor, estamos para ti. Ayúdenos, Señor, a ser esos siervos fieles y prudentes. Ayúdenos, Señor, a tener ese corazón de siervo que glorifique tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.